Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo de disertaciones sobre tributación local, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Este ciclo está organizado por el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario, con el auspicio de la Maestría en Derecho Tributario y Financiero y el Observatorio de Derecho Penal Tributario. Hoy nos convoca un tema de gran relevancia: modificar, sustituir o derogar el impuesto sobre los ingresos brutos. A lo largo de este debate vamos a explorar distintas estrategias y perspectivas sobre este impuesto que es clave para las finanzas provinciales. Mi nombre es Lorena Flores y hoy voy a tener el honor de moderar este encuentro. Este ciclo está coordinado por los doctores Pablo Revilla y Patricio Urresti, a quienes desde ya les agradecemos su trabajo en la organización. En el chat vamos a ir compartiendo el formulario de inscripción para la acreditación de asistencia. Les pedimos por favor que lo completen durante la reunión. Cada expositor va a disponer de unos 30 minutos y luego contaremos con un espacio para preguntas que pueden dejar en el chat de la reunión. Ahora el doctor Revilla nos va a comentar las próximas actividades del centro. Bueno, muchas gracias Lorena, muchas gracias a nuestros expositores por hacerse el tiempo de acompañarnos en este ciclo, al doctor Patricio Urresti, con el que hace ya 5 años venimos organizando esto. Esto lo organizamos en el marco del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario que tenemos en la facultad. Tienen en la página web una agenda con nuestras actividades. El próximo miércoles hay una jornada sobre el instrumento multilateral de la OCDE, la situación actual y los desafíos, y el 1 de octubre sobre el derecho penal tributario en Latinoamérica. También en la página del centro pueden consultar nuestra revista. Tenemos dos revistas, una de debates de derecho financiero y tributario y otra de debates interuniversitarios, que son abiertas, que se la pueden bajar, están en soporte electrónico y tienen, creo que, temas muy interesantes. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y Lorena, te cedo la palabra para el inicio ya de la reunión. Bueno, damos inicio a las exposiciones presentando al licenciado Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha desempeñado diversos cargos en el sector público, fue presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, ministro de Finanzas de esa provincia y director ejecutivo del ANSES. Es autor de los libros Una vacuna contra la decadencia y Chau Papel, en los que aborda los desafíos para innovar en el sector público, además de numerosos estudios sobre empleo y seguridad social. En esta oportunidad, el licenciado Giordano expondrá sobre una estrategia para eliminar el impuesto sobre los ingresos brutos, el SuperIVA. Licenciado, tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Voy a empezar tratando de compartir. Eh, no sé si se ve las diapositivas. Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a tratar este tema tan complejo como apasionante y un enorme privilegio poder compartirlo con Luciano y Oscar, con quienes muchas veces hemos charlado de estos temas y bueno, tener esta nueva oportunidad me agrada mucho. El objetivo, digamos, en estos 30 minutos es contarles la visión que tenemos desde el IERAL y, bueno, ideas que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo, particularmente, ¿no?, la experiencia que tuve cuando fui ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, ¿no?, donde tuve directo involucramiento con este impuesto como es ingresos brutos. Y creo que eso me forjó un poco el convencimiento respecto a la necesidad de hacer algo bastante drástico y no medidas parciales o intermedias. Si uno estoy tratando de... Ahí está. Si uno quisiera enumerar los problemas de nuestro sistema tributario, podríamos estar varios días, creo, explicando las deficiencias que tiene nuestro sistema tributario y los enormes perjuicios que esto genera. A mí me gusta esta diapositiva porque creo que muestra una de las facetas, probablemente una de las más negativas y de más de actualidad, que es cómo
nuestro sistema tributario genera pérdidas de competitividad que en el actual contexto económico y en el actual contexto internacional es un tema extremadamente importante y que hace urgente la revisión. Difícilmente la Argentina pueda crecer, desarrollarse, si, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Donde en general los países, el problema es cómo subsidian a la exportación y cómo subsidian su producción interna. En nuestro caso hacemos todo lo inverso, es decir, que quien quiere producir en Argentina tiene que ser lo suficientemente competitivo como para poder desenvolverse en esos mercados tan agresivos, incluyendo dentro de su estructura de costos una serie de impuestos que que sus competidores en el resto del mundo en general no tienen. Eh, ante, ante el tema, bueno, ¿qué tiene de malo nuestro sistema? Muchas veces uno de los argumentos, seguramente lo han escuchado ustedes escuchar, es que nuestro problema es que tenemos muchos impuestos. Incluso el IARAF hace como un vademecum que periódicamente lo actualiza y bueno, todos horrorizados en relación a una enorme cantidad de impuestos donde la particularidad es que hay muchos que recaudan muy poco y que por ejemplo, un relativamente pequeño grupo de impuestos, tomando obviamente el agregado, ¿no? Los tres niveles de gobierno, supongamos 11 impuestos, explican más del 95% de la recaudación. ¿Qué quiere decir? Que hay como 140 y pico de impuestos que aportan el 5% de la recaudación. Entonces, por allí, uno de los planteos, incluso se lo he escuchado a funcionarios del gobierno plantear, decir, bueno, acá el problema es este, ¿no? De que tenemos demasiados impuestos, que es una tontería porque son un montón de impuestos que recaudan poco. La solución es achiquemos, digamos, el menú, el vademecum, nos concentremos en los 10, 12 impuestos que más recaudan, total, ahí se genera la plata. El problema es que lo trato de mostrar en este gráfico con las barras rojas, es que dentro de esta docena de impuestos que soportan y, son el pilar, digamos, del financiamiento del Estado, hay impuestos como el caso que queremos hablar hoy, ingresos brutos, hay impuestos como el caso del cheque, hay impuestos como derecho a exportación, hay impuestos como las tasas municipales, hay impuestos como sellos, impuestos que son muy malos, y por ejemplo, ¿no? Vuelvo a la primera diapositiva, muy malos desde el punto de vista de la competitividad y de que deberían ser eliminados. Por lo tanto, este tema de que hay muchos impuestos, es cierto, que sería bueno concentrar los esfuerzos en menos impuestos, es cierto. Ahora no nos engañemos pensando de que si nos quedamos con los 10, 12 impuestos que más recauda y recaudamos bien esos impuestos, tenemos el tema resuelto, porque dentro de eso, de ese grupo reducido de impuestos que son el pilar del financiamiento del Estado, hay muy malos impuestos. Y el otro argumento que solemos escuchar con muchas reiteraciones, creo que el problema, además de que tenemos muchos, tenemos altos impuestos. Esto también puede ser cierto, parcialmente cierto, pero también es bastante relativo. Todavía, por ejemplo, el impuesto más importante, el IVA, el que más recauda. Bueno, la alícuota de IVA, la alícuota general de IVA en la Argentina, 21%. Si uno la compara con el resto del mundo, en realidad están en intermedio. Es decir, sí, es cierto, hay países como Paraguay, como un país cercano que tiene un IVA del 10%, un caso muy, muy raro, pero en general, digamos, los países tienden, digamos, a tener una alícuota no tan distinta a la Argentina, e incluso hay países que tienen alícuotas superiores a la Argentina. Entonces, tampoco por el lado de decir, che, acá el problema es que tenemos alícuotas altas de los impuestos, que la presión tributaria es alta, parecería explicar la cuestión medular. No quiero decir que en algunos casos sea cierto, pero no por lo menos los impuestos más importantes. El caso del IVA, como lo muestro acá, probablemente nos pasaría lo mismo con el impuesto a las ganancias o el impuesto a los ingresos, y así nos pasaría con otros. Es decir, no sería la solución pensar de que si, bueno, bajo un par de puntos la alícuota del IVA, del impuesto a las ganancias, tenemos el problema resuelto porque no pasa por ahí. Es decir, no es nuestra diferencia con el resto del mundo, la principal diferencia con el resto del mundo es esa. Y eso me lleva, digamos, a la tercera planteo, que es que en realidad el exceso, el desvío,
la médula, digamos, de nuestro problema es que tenemos muchos malos impuestos. Y hagamos una cuantificación, lo más restrictiva posible. Tomemos lo peor de lo peor, lo que sin duda habría que eliminar. Y bueno, y ahí aparece ingresos brutos y tasa municipal, que en la práctica opera como un ingreso bruto a nivel municipal, más allá que por una cuestión de estética, digamos, jurídica se le llama tasa, pero que en realidad opera como un impuesto. Sumemos ellos, sumemos el impuesto al cheque, sumemos derecho a la exportación, es decir, todos impuestos que en general en el resto del mundo no lo vamos a encontrar y bueno, y suman más de 7 puntos del PBI, del total de los ingresos del Estado. Es decir, los malos impuestos generan más de un cuarto del financiamiento del Estado, en esta definición bastante restrictiva, seguro que en el resto si hurgamos un poco más vamos a encontrar algo más, pero así poniéndonos lo más restrictivo posible, uno encuentra que los malos impuestos explican una proporción muy alta del financiamiento del Estado, primer dato. Segundo dato es que son muy importantes en los tres niveles de gobierno, lo cual agrega una complejidad adicional. No es que la nación sola o la provincia sola o el municipio solo lo puede resolver, sino que están distribuidos los tres niveles de gobierno, de manera que hay que trabajar con los tres niveles de gobierno. Y el tercer rasgo es que muchos de ellos son administrativamente muy rudimentarios y muy complejos. Es decir, que no es solo el problema de cuánto los contribuyentes pagan y cómo eso afecta, por ejemplo, la competitividad, es decir, cuánta competitividad pierde la producción nacional porque, por ejemplo, tiene que pagar ingresos brutos o tiene que meter dentro de sus costos la tasa municipal o el impuesto a los sellos, sino que en muchos casos no es menor el impacto que tiene desde el punto de vista de lo complejo, la inseguridad jurídica, la burocracia, bueno, lo extrafinanciero que obviamente también tiene un impacto en los costos y por lo tanto genera efectos económicos extremadamente importantes. En ese contexto, es decir, hecho este diagnóstico obviamente muy telegráfico a los fines de encuadrarme dentro de los 30 minutos que nos hemos propuesto, y ojalá sea un poco menos en la exposición total, digo, frente a este problema donde aparentemente lo más grave no es, más allá de que sea cierto que tenemos muchos impuestos, lo más grave no es que tengamos alícuotas muy altas de los impuestos más importantes, sino que el problema es que tenemos un conjunto muy importante desde el punto de vista de la recaudación, que son muy malos impuestos y que los países bien organizados no incluyen. En general, lo que se escucha es un planteo que, para decirlo de una manera sintética, lo sintetizaría como de gradualismo tributario. ¿Y qué consiste esto? Es decir, bueno, que toda estrategia de resolución de la cuestión tributaria, así de ordenar el sistema tributario porque sea un sistema tributario mejor, por ejemplo, para la competitividad, no puede ser a costa de revertir el equilibrio fiscal. Es decir, no tiene sentido decir que voy a solucionar el problema de los malos impuestos, por ejemplo, bajando la recaudación y generando déficit fiscal. Es decir, sería un típico caso donde la solución es peor que el problema. Por lo tanto, tenemos que imaginar alternativas que respeten como principio no negociable el hecho de que eh, la eliminación de estos impuestos tiene que ser sin afectar el equilibrio fiscal. Siendo así, lo que tradicionalmente uno escucha es que, bueno, si tenemos este requisito, tenemos esta restricción, que estamos convencidos de que no la podemos flexibilizar como restricción, la conclusión medio obvia o de cajón es decir, bueno, vamos a poder hacer algo con estos malos impuestos en la medida en que baje el gasto público y eso me genere el espacio fiscal como para ir bajando gradualmente los impuestos sin afectar el equilibrio fiscal. Esto creo no solo lo han escuchado seguramente de muchos funcionarios, sino de la mayoría de los economistas, donde plantean el convencimiento, sí, algo hay que hacer con los impuestos, con estos impuestos la economía no funciona bien, es urgente, en el listado, digamos, de prioridades de reformas estructurales
está la reforma tributaria, para muchos, entre los que me incluyo, probablemente sea la reforma estructural más importante, pero todo queda supeditado a algo aún más importante, que es mantener el equilibrio fiscal. ¿Qué debilidad tiene este planteo? Trato de expresarla lo más simple posible a partir de algunos números. Ahí ustedes tienen una serie larga que elabora el Ministerio de Economía de gasto público consolidado en los tres niveles de gobierno, una estimación lo más precisa posible de cuánto financiamiento en definitiva necesita el Estado. Inicio de los 90 hasta ahora, bueno, obviamente lo que todos conocemos, ¿no? A comienzo del siglo un fuerte crecimiento y una reducción que ya arrancó más o menos en el 2015, pandemia de por medio, y bueno, y ahora el último gran ajuste que aplicó el gobierno de Milei, donde hizo una reducción grande del gobierno nacional, pero que también, sobre todo, el año pasado fue acompañada por los gobiernos locales. Eso implicó una baja que, como ven ustedes, fue del orden de 7 puntos del PBI, insisto, un componente fuerte de la nación, pero también acompañada por gobiernos locales. ¿A qué viene todo esto? Si estamos hablando de impuestos, ¿por qué me meto con el tema del gasto? Porque digo, si la estrategia es seguir supeditando, si la estrategia es supeditar el ordenamiento del sistema tributario a que vía gasto se genere el espacio suficiente como para compensar la pérdida de recursos que signifique la eliminación de los malos impuestos, y limitándonos solo a estos 5 malos impuestos que enumeré al principio, que son los, creo que, obvio y creo que son los menos discutidos en cuanto a la necesidad de eliminarlos, haría falta un ajuste adicional prácticamente parecido al que ya se hizo. Es decir, habría que imaginar una estrategia de motosierra, digamos, como la que se aplicó en el 2024, de una magnitud parecida, probablemente un poco más grande todavía, sobre la que ya se hizo. A los fines de llevar, ahorrar, digamos, estos 8 o 7 puntos del PBI, que son los que me van a permitir compensar la eliminación de los malos impuestos. Lo pongo en estos términos para mostrar el fenomenal desafío que significaría eh, concentrar, digamos, toda la estrategia de la eliminación de los malos impuestos en baja el gasto. Es decir, haría falta un esfuerzo fiscal de magnitudes, porque bueno, ya si el ajuste que se hizo en el 2024 fue enorme, Milei dice el más grande de la historia universal, no lo sé, pero seguramente uno de los más grandes que se hizo en la Argentina. Sobre ese ajuste, hacer un nuevo ajuste de magnitudes parecidas, sin duda, digamos, habría que pensarlo muy bien cuál es la viabilidad de esto. Incluso viendo de que en realidad la Argentina, salvo un año, el 2004, nunca tuvo un gasto público consistente, digamos, con esta baja. En general, incluso en los 90, que era un gasto todavía relativamente bajo respecto a lo que pasó en el presente siglo, aún así era un gasto superior al que había que ajustar a los fines de compensar la eliminación de los malos impuestos. Por eso me parece que las debilidades, digamos, de este planteo gradualista de ir de a poco bajando impuestos en la medida en que baja el gasto público, choca, digamos, con la urgencia, por ejemplo, de los sectores productivos, que dice, yo la competencia la tengo hoy, no la tengo dentro de 5 o 10 años, que es cuando supuestamente se podría generar el espacio fiscal como para bajar estos malos impuestos. De manera que ahí hay una inconsistencia en cuanto a tiempo de lo que necesita la economía respecto a lo que se puede hacer si uno sigue esta estrategia de ir gradualmente bajando impuestos en función de que baje el gasto. Además, va a ser algo por su propia lógica, ¿no? de gradualidad, de que bajo un poco, pero no los elimino los impuestos. Entonces, por ejemplo, en el caso de ingreso bruto, en realidad el principal daño no es que la alícuota promedio, digamos, sea del 3%, y si la bajo al 2,5%, todo feliz y contento y resuelto el problema.
cosa que sería un enorme esfuerzo, ¿no? Bajar la alícuota para las provincias en esa magnitud. Pero en realidad el problema es otro, es la existencia misma del impuesto. Por lo tanto, el gradualismo no da respuesta a la necesidad de eliminar impuestos, sino en el mejor de los casos permitiría reducir su incidencia, pero no resolver el problema de fondo. Y de hecho, es lo que ya se intentó varias veces, la última en el consenso fiscal en el gobierno de Macri, en donde se hizo un acuerdo de este tipo, ¿no? Decir, bueno, vamos las provincias a reducir gradualmente ingresos brutos, y lo que se demostró, la inconsistencia del planteo, porque era, bueno, se va a ir financiando con aumento de la recaudación, porque va a aumentar la producción. Lo cierto es que en la medida en que uno mantenga estos tan malos impuestos, difícilmente la producción crezca y por lo tanto eso genere una compensación de la eliminación de los impuestos. Por estos motivos y otros, creo que este camino del gradualismo, y no es que niegue la posibilidad y la necesidad probablemente de seguir trabajando en la reducción del gasto público, pero me parece una apuesta riesgosa pensar de que con esa estrategia podemos llegar a buen puerto desde el punto de vista de la necesidad que tiene la producción y en general la economía, de que no se puede seguir conviviendo y resignarse a convivir con impuestos tan malos y que en el resto del mundo no están. Por eso el planteo y en la última parte de la exposición decir, bueno, hay caminos, no sé si alternativos, pero por lo menos complementarios que permiten ir mucho más rápido en materia de ordenamiento del sistema tributario y particularmente en la eliminación de estos impuestos que son tan malos para el funcionamiento de la economía. Y bueno, yo creo que hay, y básicamente se sintetiza en esta frase, es decir, que en lugar de resignarse a esperar que mientras baja el gasto voy bajando impuestos, ¿por qué simultáneamente no trabajo en mejorar los buenos impuestos, en el sentido de los impuestos que aplica el resto del mundo, como el IVA, como los impuestos a los ingresos, fortalecer esos impuestos para que eso me genere recursos adicionales que me permitan ir mucho más rápido en la eliminación de los malos impuestos? O que directamente los buenos impuestos absorban a los malos impuestos. Concretamente, y esa es mi última parte de la exposición, es el caso de que si tenemos tres impuestos a las ventas, como tenemos hoy, ¿no? Que una operación de venta está grabada a nivel nacional por el IVA, a nivel provincial por ingresos brutos, a nivel municipal por la tasa, en lugar de tener tres impuestos, lo que desde cualquier perspectiva es algo tremendamente ineficiente, casi que viola el sentido común, como al mismo contribuyente, por el mismo hecho, se activan desde el Estado tres imposiciones, tender a absorberlo y decir, bueno, mejor opto por el mejor impuesto, que es el IVA, y logro que con la recaudación del IVA compenso las pérdidas que me generan los impuestos absorbidos. Y ahí es donde aparece, bueno, esta idea del super IVA, un IVA fortalecido, mejorado, no tan distinto al actual, pero sí mejorado, y que tenga, digamos, los condimentos como para poder absorber los otros dos impuestos. Ya el planteo, obviamente, extremando la simplificación, es este, es decir, de tres impuestos que graban las ventas, pasar a uno, que sería el super IVA o un IVA fortalecido, de manera que para el contribuyente tenga que lidiar con un solo tributo, para el Estado tiene que administrar un solo tributo, y por lo tanto, y que es un tributo que tiene una serie de ventajas enormes respecto, si uno lo compara con todos los efectos negativos que tiene ingreso bruto, ni qué hablar con las tasas municipales. Ahí hay un montón, obviamente, de dudas, preguntas en relación a cómo llevar a la práctica esto. Nuestra idea, por ejemplo, es que innovar lo menos, es decir, aprovechar mejor todo lo que ya tenemos y no crear cosas que sean muy disruptivas respecto a la tradición argentina. Por eso, por ejemplo, que el IVA siga siendo administrado por ARCA. Incluso que podría ser por cuenta y orden de las provincias, pero
delegar la administración por ARCA para no forzar a las provincias a hacerse cargo de algo que nunca han hecho, que es administrar un impuesto como el IVA, que no tiene nada que ver con ingreso bruto y sería un salto al vacío, me parece, imponerle o que las provincias tengan que desarrollar toda una capacidad para administrar el IVA, así que directamente ARCA siga haciendo más o menos lo que hace ahora, mejorarlo y fortalecerlo, y simplemente estableciendo de que en lugar de hacerlo con autonomía y por disposición de la nación, hacerlo por cuenta y orden de las provincias. Y así, bueno, un montón de cuestiones a resolver, como, bueno, la distribución de los recursos bueno, cómo establecer la forma, digamos, de la instrumentación, que por una cuestión de tiempo, y si quieren, bueno, después las preguntas podemos abordar algunas de ellas. A mí me gustaría terminar tal vez con la pregunta más incisiva y que más, por lo menos de la charla que he tenido sobre este tema, más se cuestionan o con más escepticismo se plantea respecto a, bueno, si esto es viable o no, es posible un cambio de esta magnitud o no, aceptando de que el planteo de que es mucho mejor tener un buen impuesto, tener tres impuestos, dentro de los cuales dos son muy malos, es más o menos obvia. Creo que no hace falta convencer a nadie de eso. El tema es, bueno, ¿es factible llevar esto a la práctica en un país como la Argentina? ¿Existe esa posibilidad o es simplemente un ejercicio teórico que apenas uno intenta llevarlo a la práctica se va a encontrar con trabas que lo impidan? Y en ese sentido, obvio, siempre se puede dudar en relación a la viabilidad y todo depende de un montón de condimentos y naturalmente una operación de este tipo seguro que no es simple. Mi argumento es que no es imposible y en el sentido de plantear por qué no es imposible me gusta mostrar dos antecedentes concretos que demuestran la viabilidad. El primero, lo que pasó con los pequeños contribuyentes. Con los pequeños contribuyentes, era el mismo problema, es decir, el pequeño contribuyente tenía tres impuestos: tasa municipal, ingresos brutos y monotributo a nivel nacional, sustituyendo al IVA, y eso fue factible, la unificación en un único impuesto. Lo iniciamos en Córdoba, pero luego se extendió a varias provincias, demostrando de que es posible, ¿no?, que los tres niveles de gobierno acuerden la unificación de los tres impuestos, se pongan de acuerdo, ¿no?, en todas las problemáticas que esto significan, legales, institucionales, financieras, de confianza, etcétera. Y fue posible, ¿no?, con gobiernos de distintos partidos políticos, la provincia de uno, la nación de otro, los municipios de una enorme heterogeneidad política, fue posible y hoy está funcionando y demostró además que se dan los resultados positivos que uno espera, ¿no? Que es que alivio para los contribuyentes, alivio para el Estado y mejores niveles de cumplimiento, es decir, bajó la evasión y la mora en este tipo de contribuyentes. Es cierto, es una experiencia acotada desde el punto de vista, sobre todo acotada desde el punto de vista financiero, son contribuyentes que aportan muy poco desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista administrativo no es tan menor porque son la mayoría de los contribuyentes, pero ahí hay un caso concreto de viabilidad, no teórica, sino práctica, que se cumplió, funciona y dio los resultados esperados. Y la otra, para terminar, antecedente, es lo que está haciendo Brasil. Brasil es un país con un sistema tributario probablemente uno de los pocos, ¿no?, que tiene tantos problemas como el nuestro, particularmente esta superposición de impuestos al consumo, y está siguiendo una estrategia bastante parecida a esta, ¿no?, de unificación de los impuestos de nivel municipal, estadual y nacional, tendiendo a que el IVA sustituya los viejos y malos impuestos. Brasil, un país federal, y desde el punto de vista político e institucional, no es un país más simple que la Argentina, y sin embargo, con un esquema gradual, bueno, con sus particularidades, con sus dificultades, está avanzando en ese sentido, por lo cual creo que también ahí hay una prueba de viabilidad de que esto, además de necesario, yo diría imprescindible desde el punto de vista del funcionamiento de la economía y particularmente de la competitividad, desde el punto de vista de la viabilidad, hay otra referencia que dice que esto es posible.
creo que estoy justo en tiempo, así que simplemente agradecerles este tiempo y bueno, me quedo para las preguntas y escucharlo a Luciano y Oscar. Perfecto, muchas gracias, licenciado Giordano. Perfecto en el tiempo. A continuación, presentamos al doctor Luciano Igrecia, doctor en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Observatorio Fiscal Federal y como docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Católica Argentina. Es consultor en organismos internacionales como el BID, CAF, GIZ, IGF, CEPAL y Banco Mundial. Se especializa en finanzas públicas, econometría, economía matemática y modelización financiera en el área de minería. En el ámbito de la gestión pública fue subsecretario de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, subdirector de ARBA, miembro de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral e integrante de la Comisión Federal de Impuestos, entre otros cargos. El doctor Di Grecia nos va a exponer sobre la puja fiscal federal y sus consecuencias, impuestos sobre los ingresos brutos y otras distorsiones. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias Lorena, muchas gracias por la invitación, muy honrado. Voy a compartir una presentación. ¿Ahí se ve bien? Bueno, eh, bien, como dijo Lorena, el título de la presentación es La puja fiscal federal y sus consecuencias. Em, y me voy a referir básicamente al impuesto sobre los ingresos brutos como una consecuencia del conflicto federal. No desarrollando temas como la sustitución por otro impuesto y demás, que podremos hacerlo en otro momento, sino lo que quiero es alertar o poner en valor ciertas cuestiones sobre el contexto en el cual se debería dar una discusión de sustitución, mejora del impuesto. ¿Sí? Y la presentación la armé en términos de una serie de interrogantes eh, que voy tratando de responder, eh, en función mucho de todos los estudios académicos que he hecho en el marco de la Universidad de La Plata, más que nada, con Alberto Porto, con otros profesores, y también de la experiencia en la gestión, ¿no? Como decía Lorena, el haber estado en todos los lados del mostrador, el mostrador del lado de la política tributaria en Hacienda o del lado de la administración tributaria en ARBA, y ahora del lado más privado pagando ingresos brutos, digamos. Eh, bien, así que vamos con el primer interrogante, que muchos, bueno, lo tenemos sabido, esto está estudiado en la Universidad de La Plata, me acuerdo en Núñez Miñana hay un libro viejísimo que ya hablaba de esto. ¿Por qué el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto malo? Entonces, recorrer un poquito las características del impuesto y algunas novedades de los últimos tiempos, porque nos pueden dar alguna idea sobre qué cosas podemos hacer para mejorarlo. Y las críticas que voy a tomar acá vienen de un trabajo de Alberto Porto 2017, en base a Miquel de 2007, de conceptos para analizar un sistema tributario, impuestos en particular. Primera cuestión que por ahí no está bien tan difundida es que el impuesto a los ingresos brutos no se corresponde con ninguno de los dos principios básicos de imposición. Si uno lo mira es medio un monstruo, como un mix. No va ni por la capacidad de pago a los contribuyentes ni por el beneficio que se recibe de la actividad gubernamental que financia. ¿Sí? Entonces ahí ya partimos de una crítica muy técnica sobre las características del impuesto. La segunda cuestión, mucho más seria, digamos, es que no es neutral el impuesto a los ingresos brutos. Lo que hace en términos económicos es apartar el precio relativo de los bienes de los costos económicos relativos. O sea, los precios relativos de un bien respecto de otro deberían reflejar los costos relativos. Sin embargo, ingresos brutos entra ahí al medio y genera una distorsión que está dada básicamente por la estructura de valor agregado que tiene cada cadena productiva y las alícuotas en cada una de las cadenas al ser un impuesto acumulativo. Y si además las cadenas productivas pueden tener diferente número de etapas, la distorsión se maximiza. ¿Sí? Y esto genera un problema muy importante que Osvaldo hablaba hace un rato de la competitividad, y es que genera un sesgo a la integración vertical de las empresas. Ustedes, los que estén del lado privado, habrán tenido esa experiencia de empresas que
para ahí se absorben unas a otras para tener una menor presión impositiva. ¿Por qué? Porque tenemos un impuesto como ingresos brutos que en ese caso uno lo elude, ¿no? Si es una integración vertical. Pero esto es un gran problema en la economía de hoy. ¿Por qué? Porque va en desmedro de lo que es la especialización por división del trabajo. O sea, hoy va uno a países desarrollados y lo que ve pequeñas pymes que desarrollan alguna partecita de un proceso y todos juntas, por ahí están atrás de una gran empresa donde se genera el producto final. Bueno, acá eso lo castigamos. Y eso es un costo de competitividad para la economía, una distorsión. Tercer problema del impuesto, el sesgo antiexportador. No se descuentan los impuestos acumulados al momento de realizar la venta al exterior. Ahí hacemos algún intento con los reintegros, con una medición que viene de hace décadas, que incluso se la bajó. Entonces, no hay manera de devolver el impuesto acumulado dentro de un bien que al final va a la exportación. Entonces, esto en términos macroeconómicos y hablando de tipo de cambio, que hoy estamos hablando todos los días de tipo de cambio, esto genera la necesidad de un tipo de cambio real más alto para tener la misma competitividad que si no existiera este impuesto. ¿Sí? Y esto significa salarios en dólares menores y demás. Es un costo de competitividad. ¿Sí? Y afecta las exportaciones. Y también afecta las importaciones. Tiene un sesgo pro-importador, porque a diferencia de los bienes domésticos, vos no podés, no tenés en el bien importado la acumulación de impuestos en todas las cadenas. ¿Sí? Entonces el bien importado va a ser más barato. ¿Sí? El bien doméstico va a poder competir de manera desventajosa. Tiene un doble efecto sobre el comercio exterior. Y por las mismas razones que el caso de las exportaciones, también tiene un sesgo anti-inversión. Si yo quisiera hacer mecanismo de promoción, de inversión, no puedo identificar el impuesto que hay incluido ahí adentro, entonces tiene un sesgo anti-inversión. Bueno, esto Osvaldo profundizó, pero no quería dejar pasar de que hay otros impuestos tan malos o peores que ingresos brutos, por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos, ¿sí? Que se apoyan en el grado de bancarización, pero afectándolo en forma negativa, ¿no? Aunque en tamaño relativo es bastante menos que ingresos brutos, 1,6% del PIB el impuesto a los débitos y créditos. Y después van a darse cuenta por qué pongo el acento en este impuesto que hoy está afectado el 100% al sistema de seguridad social, al gobierno federal. Y para complementar la parte mala del impuesto, estas críticas que yo enumeré se refieren a aspectos sobre distorsiones que generan en la actividad económica, pero hay otras distorsiones generadas en la administración del impuesto y que son más jóvenes, digamos, dentro de la historia del impuesto, y que suelen hacer aún más daño que los problemas expuestos. Y son los mecanismos de retención y percepción junto a la generación de saldos a favor recurrentes, que no estén derivados de contribuyentes evasores. ¿Sí? Un problema que han tenido la gran mayoría de las provincias. ¿Sí? Después voy a profundizar un poquito sobre esto. Vayamos al segundo interrogante. Después de, imagino los convencí, porque ya venían convencidos de antes, que ingresos brutos es un impuesto malo, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia relativa de este impuesto para las finanzas provinciales? Yo me voy a parar bien del lado de las provincias. ¿Cuán importante es para las provincias este impuesto? Primero veámoslo en términos de la presión impositiva, o sea, la participación en el PIB de la recaudación del impuesto. Osvaldo ahí mostró que era 4%, creo que te daba 4,1 en el 2024, me da 4, es lo mismo. Pero fíjense el crecimiento, ¿no? Desde el 91 que tengo 1,4 del PIB, cómo va fluctuando, pero siempre para arriba. Y de hecho el máximo es de hace poquito, en el 2023 fue 4,2% del PIB. ¿Sí? Después de una caída asociada al último consenso fiscal, el de 2017, recuperó. O sea que pasó de 1,4 a 4, más de 4 puntos del PIB en los últimos 30 años. ¿Sí? Esto es importante para cualquier consideración que hagamos de sustituciones, es un impuesto muy relevante y que viene creciendo. ¿Sí? Y otra cosa importante es que no es lo mismo para cualquier provincia, digamos. Hay heterogeneidad provincial. Fíjense la tabla de al lado. Hay provincias que tienen, esto es en promedio, año 91 hasta el año 2024, todo este periodo, promedio en porcentaje del PBG. Provincias como Misiones, 4,4% del PBG de promedio en todo el periodo.
provincia como Santiago del Estero 1,3. O sea, hay provincias y provincias. En cualquier sustitución que ponga en riesgo la recaudación, hay algunas, las que están acá arriba, que son las que más se van a oponer, ¿no? Y que son, además de Misiones y Tucumán, provincias, bueno, la Ciudad Autónoma, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Salta, Córdoba, de Santa Fe para arriba, diría yo. Bien. Bueno, esto es un poquito la historia. A mí siempre me atrae mirar algunos casos particulares. Misiones. Misiones ha llegado en el 2023 a tener una presión impositiva del ingreso bruto del 10% del PBG, ¿sí? Del PBG de la provincia. Y fíjense cómo se ha despegado del promedio histórico, del promedio nacional desde 2003, siempre por arriba, Tucumán también, pero mucho más cerca del promedio nacional que Misiones. Son dos provincias que han sido especialmente innovadoras en los regímenes y demás. Y otros casos, por lo contrario, Santiago del Estero, La Rioja, donde las presiones impositivas en algún caso apenas superan el 2% o menos. ¿Qué otra cosa podemos ver para analizar la importancia de ingresos brutos? Bueno, ¿cuánto financia del gasto? Y acá hay un dato interesante que creo que no es muy conocido. El gráfico de la izquierda tiene la evolución del gasto provincial, que tiene un máximo en 2017 y ha venido bajando fuertemente hasta 2024. 2025 imagino que también debe reflejar una baja en términos del PIB. Y abajo está ingresos brutos, ¿sí? Acá no se aprecia bien, pero en el gráfico de la derecha está qué fracción del gasto provincial financia ingresos brutos. Y, oh sorpresa, es cada vez más importante el impuesto. El impuesto financiaba un 19% allá por mediados de los 2000 del gasto provincial y el pico máximo está en el 2024 financiando más del 26%. ¿Sí? O sea que estamos hablando de algo muy relevante para las provincias. En 2025 yo me imagino que con una caída del gasto total y un mantenimiento de la recaudación de ingresos brutos ya debemos estar más cerca del 30% del gasto. Y tampoco es lo mismo para cualquier provincia esto, ¿sí? La jurisdicción, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, financia el 61% del gasto promedio en estos 20 años, 2003-2024, pero en 2024 financia el 73% del gasto. O sea, cualquier cosa que hagamos para sustituir ingresos brutos, si no logra el mismo rendimiento recaudatorio en las mismas jurisdicciones, va a haber problemas. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma porque tiene 3/4 partes del gasto financiado con un impuesto. ¿Sí? Bueno, Mendoza, Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, todas están cerca del 30%, 26, 27, 34% del gasto. Esto habla de una importancia bastante dispar, ¿no? Provincias como Santiago del Estero, Formosa, Chaco, no van a tener problema en sustituir ingresos brutos por cualquier cosa, digamos, porque no financia nada del gasto. Bien, otro interrogante. Si estamos todos de acuerdo desde hace 20 años, 30 años, de que es un impuesto malo, la pregunta es ¿por qué creamos este impuesto? Me paro del lado de las provincias, por eso hablo en primera persona. ¿Y por qué sigue existiendo? Y en la respuesta a esta pregunta hay una cuestión muy importante hacia futuro, porque estaría la causa de que generemos este tipo de soluciones que no son buenas. La hipótesis acá que voy a plantear es que lo importante es el conflicto histórico por la distribución de la renta fiscal federal como causa estructural de algunos comportamientos de las provincias. Y uno de esos comportamientos ha sido apoyar los sistemas tributarios provinciales cada vez en mayor medida, y sobre todo las provincias más grandes, en un impuesto como ingresos brutos. ¿Sí? Entonces tengo ahí una causa estructural que se combina con otra, que es el contexto macroeconómico de las últimas décadas. Digo, las provincias, como resultado del conflicto fiscal federal, ahora vamos a ver en qué dirección fue el conflicto fiscal federal, han tenido que generar soluciones imperfectas, caóticas en muchos casos, y una de esas soluciones es lo que vemos en ingresos brutos. Pero esto no es reciente, viene del fondo de la historia. Acá hay un textual de un paper que hicimos con Alberto allá por el 2022, con Alberto Porto,
la puja por los recursos fiscales entre la nación y las provincias de larga data y se remonta a la época de la independencia, donde el campo de batalla eran los recursos de la aduana. Cuando los recursos de la aduana mermaron, fueron el resto de los recursos. Veamos un poquito, esta tabla no creo que la puedan ver, a no ser que tengan buena resolución, pero como vamos a distribuir la presentación no hay problema. ¿Cuál es la puja fiscal federal? Que en términos económicos, técnicos, nosotros hablamos de externalidades fiscales no compensadas, o sea, políticas que toma el gobierno federal que afectan las finanzas de las provincias, pero que no son compensadas. Por ejemplo, del lado de los ingresos tengo tres. El primero, las detracciones de la coparticipación, principalmente para financiar el sistema de seguridad social. Desde que se sancionó la ley 23.548 en 1988, ya la siguiente ley ya tuvimos detracciones. ¿Sí? Cuando tuvimos la reforma previsional del 94, generamos el laberinto de la coparticipación, que Oscar lo conoce muy bien y lo ha dibujado, ¿no? Para financiar la reforma previsional. Y todo eso se transformó en lo que es la columna 1, en detracciones de la masa coparticipable con destino a financiar algún componente del gobierno federal, básicamente el sistema previsional. La segunda columna es otro efecto de afectación de ingresos, en lo que es este conflicto federal, que es los casos donde el gobierno federal debilita la base imponible, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, con la imposición de derechos de exportación. Cuando uno pone derecho de exportación, que es un recurso de comercio exterior y demás, uno no debería preocuparse de las provincias por ese hecho, sin embargo, eso elimina parte de la renta del impuesto a las ganancias y el impuesto a las ganancias se distribuye mayormente 60-40, ¿no? Para las provincias del gobierno federal. Y eso tiene una afectación, un número que acá está cuantificado. Pero también hay efectos de afectaciones en sentido contrario, a favor de las provincias, como por ejemplo las transferencias no automáticas, que tienen más raíces en cuestiones de control político y demás. Ahí la economía política se dedica a estudiar eso, que son las que están en positivo, por eso están en positivos. Todo lo que son las transferencias no automáticas. Y del lado del gasto, en esta historia que viene desde 1988 hasta la actualidad, hemos tenido transferencias de servicios educativos y de salud sin financiamiento. Eso también es una forma de afectar, una forma de generar una externalidad fiscal. Pero también hemos tenido del lado positivo, por ejemplo, la absorción de cajas previsionales, ¿sí? Por parte del gobierno federal. Entonces, en esa cuenta de positivos y negativos afectando ingresos y gastos, tenemos una cuenta neta, que ahora voy a mostrar. Del lado de los ingresos son menores. Fíjense que los ingresos en azul, la línea azul, son los ingresos reales de las provincias en estos últimos 40 años. Los que son en naranja son los que deberían haber sido sin estas externalidades. Y del lado de los gastos tenemos gastos mayores que los que deberían haber sido, básicamente por la transferencia de servicios, pero neta del tema de las cajas previsionales. Cuando combinamos ambos, lo que tenemos es una afectación sobre el resultado financiero de las provincias. Acá en el gráfico de la izquierda está en azul el real y en naranja el que hubiera sido simulado. Ustedes me dirán, seguramente las provincias hubieran gastado más, probablemente, ¿sí? Muy probablemente. Y acá está la afectación neta, cómo va subiendo desde 1988, ¿sí? Con las sucesivas modificaciones, afectaciones de la coparticipación, acá a partir de 2002 el efecto de los derechos de exportación, las transferencias discrecionales que juegan en todo el periodo, las transferencias de gasto que juegan mayormente, este salto es del 92, es la educación, la transferencia educativa, el final, las cajas previsionales que se transfieren en el 97, ahí baja, ¿ven? El consenso fiscal 2017, que no cambia mayormente, pero acá lo interesante es que en relación a las reglas originales de la ley de coparticipación, la 23.548, todo este conjunto de afectaciones implica 2% del PIB de recursos que las provincias hubieran tenido cada año, ¿sí? Que son más o menos valores del PIB de hoy, 14.000 millones de dólares anuales. Hoy las provincias están cediendo al gobierno federal para financiar básicamente el sistema previsional unos 14.000 millones de dólares anuales. ¿Qué podrían, este es un ejercicio contrafáctico que hicimos el año pasado en la universidad. ¿Qué podrían haber hecho las provincias con esos 2 puntos más o menos del PIB promedio en todo este periodo? Bueno, podrían haber subido el gasto en educación, acá, de más o menos 4,5 a 6,5, 7 puntos del PIB.
Podrían haber subido el gasto en salud, ¿sí? A niveles de 4 o 5% del PIB. Podrían haber subido el gasto de capital, las rutas, la infraestructura, ¿sí? De niveles muy, muy bajos históricamente, de 2 puntos del PIB, a los niveles históricos previo a los 70 de 5 puntos del PIB. O, y acá está interesante, podrían haber eliminado ingresos brutos. Fíjense que durante los años del 2000 al 2008, ingresos brutos era más chico que la detracción de la coparticipación que se fueron generando desde 1988. O tener hoy en día, en vez de un ingreso bruto de poquito más de 4 puntos del PIB, tener un ingreso bruto de la mitad, de 2 y pico. Sí, mucho más fácil de sustituir, ¿no es cierto? Entonces, por eso la raíz de la respuesta de las provincias en crear este impuesto y en fortalecerlo permanentemente, en el fondo, tiene que estar por acá. El otro tema interesante es el contexto macroeconómico. Si yo me paro del lado de las provincias y tengo un avance del gobierno federal sobre mis recursos y tengo que responder, generando alguna compensación, ingresos adicionales, no tenía muchas más alternativas que ingresos brutos. No tenía sentido buscar fortalecer inmobiliario. ¿Por qué? Porque tuve un contexto macroeconómico de alta inflación durante todo el periodo y más que nada en los últimos años. Y el impuesto que acompaña a la inflación sin problemas es ingresos brutos. Tiene una elasticidad con la economía nominal, con los precios y la actividad de 1,5. O sea, cuando hay inflación crece aún más que la inflación. ¿Sí? Mientras que inmobiliario uno se tiene que pelear con los contribuyentes todos los años para hacer un revalúo y si no lo hace uno pierde valor real del impuesto. Entonces, obviamente las provincias fueron por ingresos brutos y por añadidura por sellos, ¿no? Que tiene características similares. Miren esto, miren la evolución de ingresos brutos y del inmobiliario en los últimos 30 años. Inmobiliario es el que está acá abajo, como va cayendo, ingreso bruto es el que va subiendo, y este es el ratio entre la presión impositiva de ingreso bruto y de inmobiliario, total para todas las provincias. En los años 90 era entre 2 y 3 veces ingreso bruto respecto a inmobiliario, hoy estamos entre 17, 18 veces. ¿Sí? Y es lógico, con el contexto macroeconómico que teníamos, no quedó mucha alternativa. El interrogante final. No prendí una luz y estoy al oscuro, pero bueno, ustedes ven la presentación, perdón. Se hizo de noche acá. ¿Podemos pensar la problemática de la sustitución del impuesto sobre los ingresos brutos sin considerar el contexto de las relaciones fiscales federales? Esa es la pregunta que yo vine a tratar de dilucidar. Bien, ¿qué tenemos acá de conclusiones? Primero, que el conflicto histórico por la distribución de la renta fiscal federal se ha venido acentuando en las últimas décadas. Lo que hay atrás básicamente es un driver en el sistema previsional que va teniendo déficit cada vez más acentuados y con la evolución de la demografía y demás, ese va a ser un tema. Diferentes decisiones de política económica significaron avance del gobierno federal sobre las finanzas provinciales y estas respondieron, ¿sí? De manera caótica. Entonces fortalecieron un mal impuesto como ingresos brutos y eso es consecuencia del conflicto fiscal federal. Y también explicado por el proceso inflacionario, como dije. ¿Cómo hicieron las provincias para fortalecer ingresos brutos? Y ahora vuelvo sobre otro tema. Primero subieron la presión impositiva formal, ¿no? Salieron de los pactos fiscales, eso que nos va a contar Oscar dentro de un rato, ¿sí? Ya prescribió, pero yo fui actor de la salida de uno de los pactos fiscales desde la provincia de Buenos Aires. Sancionamos la ley 13850, ¿sí? En 2008, que fue la restitución de ingresos brutos a la actividad primaria de la industria, con un esquema que después todas las provincias copiaron. Entonces ese fue un paso. El otro paso fueron los regímenes de percepción y retención, que dieron lugar a abusos con la generación de saldos a favor. ¿Por qué? Porque las provincias adquirieron cierta discrecionalidad en el manejo de la liquidez financiera. ¿Sí? Podían generar, por ejemplo, antes de un aguinaldo, generar acumulación de saldos a favor, recaudación y después devolverla. Fue una forma de financiarse. Yo creo que eso se ha atenuado mucho, pero obviamente los daños de la actividad privada son muy grandes de generar esos comportamientos. Otra cuestión interesante, anecdótica, ¿quién lideró las innovaciones del impuesto a los ingresos brutos? Yo estas las viví porque justo estaba cerca cuando empecé a trabajar en la provincia de Buenos Aires.
Y también la respuesta está vinculada al conflicto federal, a la discriminación histórica de la provincia de Buenos Aires en la distribución de la renta fiscal federal, que hizo que por necesidad de supervivencia la provincia de Buenos Aires fuera la que inventara todas las cuestiones vinculadas a las innovaciones del impuesto a los ingresos brutos. ¿Sí? Desde la 13850, la restitución de ingresos brutos, la actividad primaria industrial, o todo lo que es vinculado a la implementación de regímenes de recaudación, retenciones, percepciones, IRCREP. Si mal no recuerdo, en el año 96 se creó el primer régimen de retención a nivel de, creo que de combustibles, ¿sí? De ingresos brutos. Entonces, volviendo a la interrogante final, ¿podemos obviar el contexto de relaciones fiscales federales? Y parecería que no, ¿sí? Que la respuesta es negativa, sobre todo a la luz de la experiencia histórica. Los recientes fracasos, tuvimos 2 fracasos. Los pactos fiscales de 94, ¿no? De los 90, con la reversión post-crisis del tequila del 95, donde el impuesto incluso quedó peor que al principio, porque como hicieron cronogramas de desgravaciones cada provincia heterogéneos y se cortaron los cronogramas en una determinada etapa, las actividades quedaron, digamos, en alguno quedó con imposición de ingresos brutos, en otro no, quedó un impuesto peor que el que arrancamos incluso. O el consenso fiscal 2017, ¿sí? Que se revertió con la crisis de 2018-2019 y después con las prórrogas y demás, donde había un cronograma debajo de alícuotas e incluso en el primer momento que se estableció ese cronograma, muchas provincias estaban por debajo de los topes, entonces subieron las alícuotas. O sea, todo lo contrario, ¿no? Recuerdo un trabajo de la UIA con ese tema. Entonces, tenemos 2 casos históricos donde no consideramos el contexto fiscal federal, fuimos por una sustitución y fracasamos. Ustedes podrían decir, no va a haber 2 y 3, digamos, 3, la tercera la vencida por ahí, no sé, pero no parecería una cosa probable que pudiéramos tener éxito si no incluimos toda esta discusión de sustitución de ingresos brutos de un contexto más amplio de toda la discusión de las relaciones fiscales federales. Entonces, nada, la conclusión final es que esto debería ser parte de una discusión mayor, pero sí hay espacio para mejoras, sin duda. Sobre todo la administración tributaria, poniéndole límites que se han ido poniendo a las provincias en todos los mecanismos de retenciones y percepciones. Y la última cuestión, para terminar, es que, como ustedes vieron hace unos slides, el tiempo corre en contra cuando vemos que ingreso bruto es cada vez más importante dentro del financiamiento del gasto provincial. Un día no vamos a poder hacer nada, ¿no? Si seguimos esperando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor de Iglesia. Finalmente vamos a presentar al doctor Aníbal Oscar Bertea, abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como director nacional de Estrategias para el Desarrollo en el Ministerio de Economía de la Nación y como asesor jurídico de la Comisión Federal de Impuestos, cargo obtenido por concurso. Fue representante de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo Asesor de la AFIP y profesor de Federalismo Fiscal y Organización Administrativa Tributaria en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación. Es autor y coautor de diversos proyectos normativos y obras colectivas vinculadas al federalismo fiscal, entre ellos el anteproyecto de modificación del impuesto sobre los ingresos brutos en el marco del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, de 1993, además de varias iniciativas sobre coparticipación federal de impuestos y responsabilidad fiscal. Actualmente se desempeña como docente en posgrados de universidades nacionales y privadas y es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. El doctor Bertea expondrá sobre la iniciativa del Gobierno Nacional de sustitución del impuesto sobre los ingresos brutos de 1994. Doctor, tiene la palabra. Gracias, Lorena. Gracias por la invitación, Patricio, Pablo, y el honor de compartir esta jornada con los demás expositores, con Osvaldo y con Luciano, que conozco de hace años, y con todos los colegas que están escuchándonos. Bueno, yo voy a hacer una suerte de arqueólogo tributario, porque yo me voy a referirme, como dijo Luciano, a algo así como qué pasó en los 90, en los 94,
cuando se firmó el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Y me voy a referir a ese anteproyecto muy brevemente porque la verdad que las exposiciones anteriores me han dado una serie de notas que me gustaría compartir con ustedes, que son interrogantes también. Obviamente es algo que ya nadie discute. El impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto muy malo. Fue malo desde su creación, pero hoy es mucho más malo que durante en su creación. Y esta calificación de malo viene desde muchísimo tiempo. Ustedes, ¿me están escuchando bien? Perdón, ¿me están escuchando bien, Lorena? Se escucha muy bien, doctor. Sí, se escucha. Bueno, Se escucha gracias. perfecto. No, porque vi un chat que me decía algo. Bueno, voy entonces a compartir la exposición con ustedes. Desde ya voy a... Avísame, por favor, Lorena, si se ve bien. Todavía no. ¿Ahora? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, como dije, voy a hablar de este anteproyecto que vio la luz allá por 1994. Integré un equipo interdisciplinario que fue realizado. Este equipo fue creado por la Secretaría de Asistencia para la Reforma Económica Provincial del Ministerio del Interior y por la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía. En la Secretaría de Ingresos Públicos estaba el recordado doctor Carlos Tacchi. Primero el contexto, entonces, se firmó en el 93, el 12 de agosto del 93, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, donde las provincias se habían obligado a adoptar exenciones en actividades primaria, industria, construcción y otras, y a mejorar la fiscalización y control de las administraciones tributarias. Una vez cumplidos estos, lo cual tendría que haber finalizado en junio, si no recuerdo mal, del 95, todas estas exenciones. Pero se comprometieron a sustituir ingresos brutos, asumir la obligación de que en un plazo no mayor de 3 años desde la firma, pero una vez cumplidas esas exenciones y esa mejora en la fiscalización y control de las administraciones tributarias, sería sustituido por un impuesto general de consumo que tienda, decía el pacto, a garantizar la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía, aspectos que se refirieron tanto Osvaldo como Luciano previamente. Lo que quería decir es que para mejorar la fiscalización y control de las administraciones tributarias hubo préstamos del Banco Mundial y del BID muy convenientes en esa época porque era una parte puesta o nutrida por estos fondos, por estos organismos, y otro tanto por el gobierno federal. Y se transferían, se llamaban convenios de transferencia de estos préstamos a las provincias para mejorar la fiscalización y control de las administraciones tributarias, proveyéndole software, hardware, etc. ¿Cuáles son las alternativas que se estudiaron en esa oportunidad? El IVA provincial. Uno de los primeros que surgió fue el IVA provincial. Tacchi, que era el cerebro, digamos, de la reforma, Tacchi la desestimó de plano porque él veía un gran problema
en el reintegro a los exportadores. ¿Qué iban a hacer los exportadores pidiendo el reintegro del IVA en cada una de las jurisdicciones? Y ahí veía una gran dificultad. Y además había que definir si era un IVA criterio de origen o criterio de destino, lo cual cambiaba sustancialmente todo. Yo particularmente, además, abono lo que, no sé si lo dijo Osvaldo o Luciano, que hay que hacer una fuerte capacitación también en las administraciones tributarias, en los funcionarios de las administraciones tributarias. No es lo mismo pensar un impuesto como el impuesto sobre los ingresos brutos durante 30, 40 años y de golpe pasar a pensar ese impuesto como el IVA, el impuesto de sustitución, como el IVA, que es totalmente distinto. Es decir, se parecen, pero no son lo mismo. Por lo tanto, se eligió una alternativa de impuesto monofásico, ventas minoristas. Pero fíjense que en el título de la exposición dice anteproyecto de modificación del impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque no querían, en el equipo, no querían anunciar un nuevo impuesto diciendo que iban a dejar sin efecto el anterior, porque iba a pasar como una especie de transición donde no se pagaba el viejo y tampoco se pagaba el nuevo hasta conocerlo debidamente. Entonces, en vez de sustitución de ingresos brutos, fuimos por la modificación. Y para la modificación se eligió una técnica tributaria que se llama el impuesto en suspenso. Es decir, el impuesto recae cuando el sujeto inscripto vende a consumidor final. Y así fue definido el hecho imponible, como lo vamos a ver enseguida. Esto para evitar el efecto cascada, para no discriminar contra empresas no integradas, lo que decía Luciano, no exportar la carga tributaria. El problema de la atomización del contribuyente era algo que había que solucionar y para eso se van a elegir, como vamos a ver, mecanismos de retención y percepción preminoristas, o sea, en etapas anteriores, e incluso se trajo la tecnología de los controladores fiscales. Los controladores fiscales, yo he sido testigo, fueron inicialmente para aportarlos a este tipo de impuestos, a este impuesto sobre las ventas minoristas. No estaba de ningún modo pensado para que lo manejara o controlara la FIP. En esta discusión, este impuesto, tengo que decir, este impuesto fue presentado formalmente en la reunión de gobernadores de Chapalmalal en enero del 94. Después fue presentado además en una serie de congresos de graduados en ciencias económicas en Pinamar, en el mismo año, y en Mar del Plata, creo que el Congreso del Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas se hizo en Mar del Plata, donde asistió, entre otras autoridades o destacados tributaristas, como nada menos que el profesor John Dewey, uno de los expertos en el análisis económico de los impuestos. En toda esta discusión, que tuvo mucha difusión en el país, en todo momento se hablaba de este anteproyecto, se discutió, hubo una interesante negociación con la provincia de Buenos Aires. Pero seguramente Luciano no habría estado, creo que no estaba en ese momento entre los funcionarios, pero hubo un acercamiento entre el gobierno nacional y el gobierno provincial acerca de elegir una fórmula bietápica, es decir, que en una suerte de transición durante algunos años se incluyera también las ventas mayoristas y los servicios.
de modo de no pegar el salto tan grande desde ingresos brutos a ventas minoristas. Una breve descripción del anteproyecto. Esto ya lo dije, esto también. Desde ya les digo que el texto del anteproyecto, como sí algunos documentos complementarios, está a disposición, va a estar a disposición de todos ustedes, lo voy a remitir para que Pablo y Ramiro lo puedan difundir si quieren. Es un impuesto entonces a las ventas, con impacto único en la venta minorista, con retenciones y percepciones en etapas preminoristas. ¿Por qué en suspenso? Porque no recae en operaciones inscripto, únicamente en operaciones con el consumidor final. Entre inscriptos, el impuesto, dice la doctrina, permanece en suspenso. Acá está un esquema de lo que hicimos en su momento para explicar esta incidencia. ¿Cuál fue la estructura del anteproyecto? Primero la ley hemos redactado la ley de adhesión por parte de las provincias, había que adherir expresamente. Esta es un apéndice muy chiquito que quiero decir. Esta es la gran diferencia con Brasil. Cuando en Brasil vemos la reforma tributaria, que además no es una reforma tributaria que pega el salto de un año al otro, sino que va desde el 2026 al 2033. Se toman todos estos años para hacer la gran reforma tributaria de Brasil. Pero además lo hicieron a través de un mecanismo que no tenemos en la Constitución nosotros, que son la ley complementaria de la Constitución. La ley complementaria de la Constitución es un mecanismo de una ley especial con una mayoría calificada del Congreso de la Unión, donde obliga a todos los niveles de gobierno, el Estado de la Unión, los estados y los municipios. Cuestión que no podemos nosotros reflejar en nuestro sistema constitucional. La única posibilidad es a través de las llamadas ley convenio, que tampoco son de adhesión obligatoria, son voluntarias. Incluso una vez adherido a estas leyes convenio, como la ley de coparticipación o la ley de responsabilidad fiscal, pueden desadherirse en cuanto quieren hacerlo las provincias. Después redactamos la modificación de la ley de coparticipación federal actual para poder aceptar este impuesto a las ventas minoristas y desarrollamos el artículo completo del anteproyecto de ley. Yo lo que creo que tiene de particular este anteproyecto, repito, me estoy recibiendo de arqueólogo tributario, pero no tengo más remedio porque sigue vigente el tema de la sustitución de ingresos brutos, etcétera. Fue el único proyecto, por lo menos que yo conozco, donde está redactado absolutamente todo el articulado, desde el artículo 1. Entonces, eso fue, ¿cómo decir? Fue bueno para la difusión y para la discusión. Se discutió sobre bases ya redactadas. Es decir, tenía, por supuesto, muchas imperfecciones desde ya, y hay cosas muchísimas para corregir, pero estuvo redactado. El anteproyecto estuvo escrito. Y eso creo que es algo que debería servir por lo menos para pararse en ese punto y ver qué se puede cambiar, todo lo que se pueda cambiar, o desecharlo definitivamente. Después se redactó un sistema único de retenciones, percepciones e información, que varios años después, de algún modo fue tomado por una resolución general de la Comisión Arbitral, que lamentablemente después quedó sin efecto. Se modificó y se derogó. Se redactó un proyecto por un nuevo convenio multilateral y un fondo compensador de desequilibrios fiscales, financieros. ¿Por qué?
porque justamente habían provincias que resultaban consumidoras en desmedro y favorecidas en desmedro de las provincias productoras. Entonces ese fondo compensador también se redactó y se creó. La definición del hecho imponible, bueno, se modificó y quitándole las etapas previas, el efecto cascada, intentar quitarle el efecto cascada. Los ingresos brutos el hecho imponible estaba dado por los ingresos brutos provenientes de operaciones realizadas o actividades realizadas con consumidores finales, respetando el principio de habitualidad y territorialidad. También la importación definitiva de cosas muebles efectuada por consumidores finales, para lo cual en el anteproyecto se fijaba la alícuota del 3,5%, y algunas operaciones entre sujetos y criptos. Esta importación definitiva después dio Paulo para el sistema CIRPEI, que es de percepciones en aduana. ¿Cuál era el concepto de consumidor final? Quienes adquieren o tomen en locación bienes o servicios para su uso o consumo privado. Los sujetos exentos y quienes desarrollen actividades, criptos o no, serán considerados consumidores finales con una presunción legal. Toda operación o actividad grabada se presumirá realizada con un consumidor final. La facturación del impuesto, discriminación del impuesto, no se discrimina en operaciones con consumidores finales, pero sí en las operaciones con inscriptos. En esta discriminación hubo una discusión interna bastante importante. Yo era de la opinión que había que, no obstante, las operaciones con consumidores finales también discriminarlo en la factura. Pero bueno, la mayoría opinó que no era conveniente. Inexistencia del hecho imponible. Por ejemplo, para las profesiones liberales, la mera inscripción en la matrícula no acreditaba el hecho imponible, la remuneración del personal, relación de dependencia, desempeño de cargos públicos, etc. Y las exportaciones. Los exportadores no eran contribuyentes ni sujetos de percepción, pero sí debían presentar una declaración jurada informativa. Las exenciones estaban muy limitadas en el fin de no perder recaudación, se mantenían las consideradas indispensables, cada provincia después podía ampliarlas, tenía libertad para ampliarlas según la definición de su política tributaria. El sistema único de percepciones, retenciones e información. Hubo una discusión también interna si era un sistema único o un sistema uniforme, lo cual no necesariamente tiene que ser único, para asegurar la recaudación de modo selectivo, no generalizado, nominado para los grandes responsables, que pueden ser productores, fabricantes, comerciantes. Y en etapas anteriores a la comercialización minorista se instalaban mecanismos de retenciones y percepción. Ustedes recuerdan la anécdota de Carlos Taqui, que hablaba del reloj de arena. Él señalaba que la recaudación se obtenía por el trazo más fino del reloj de arena, que por ahí pasaba la recaudación y ahí había que instalar los mecanismos de retención y percepción. En las operaciones interjurisdiccionales hubo 3 institutos que se redactaron a nuevo. El nuevo texto del convenio multilateral adaptado a esta técnica tributaria, el Fondo para Desequilibrios Financieros y una cuenta única para percepciones interjurisdiccionales, de la cual se iba a nutrir el Fondo Compensador para Desequilibrios Financieros. Bueno, el nuevo convenio multilateral tendía a atribuir razonable y equitativamente la base imponible, los ingresos asignados a la jurisdicción de consumo del bien, similar al convenio multilateral de Córdoba en 1988, que no fue definitivo porque una o algunas provincias no lo ratificaron.
Los órganos de aplicación iban a ser la comisión arbitral, la comisión plenaria y un ente de administración tributaria interjurisdiccional. Ya hubo anteriormente había habido una experiencia de algunas pocas provincias para la aplicación, percepción y fiscalización del tributo. El Fondo para Desequilibrios Financieros, bueno, el efecto del impuesto al consumo ya lo dijo muy bien Luciano. Corregir eventuales desequilibrios financieros entre provincias, asegurar el nivel de ingresos no inferior al existente, y se integraba con un porcentaje de las percepciones interjurisdiccionales en una cuenta única administrada por la comisión arbitral y distribuida según porcentajes previamente acordados. Creo que la comisión arbitral está yendo en algún sentido con algo parecido con un sistema nuevo, que no sé si ya está en vigencia. Resultado del anteproyecto. Fracasó la iniciativa. Ese es el resultado. Porque hubo falta de consenso político por el temor por la pérdida de recaudación. El efecto tequila incidió muchísimo, como dijo Luciano. Hubo un shock financiero en el país tremendo, de modo tal que en marzo del 95, en la noche en que lamentablemente muere el hijo del presidente, en la misma noche se aprueba la suba de la alícuota general del IVA, llevándola del 18 al 21% por un año. La experiencia ya nos enseña que cuando dicen excepcionalmente, por un año determinado y por única vez, es lamentablemente para siempre. Al año siguiente se generalizó y se quedó para siempre el IVA en el 21%, pero a raíz de esta situación, del aumento general del IVA y de haber incumplido el gobierno nacional el compromiso que había asumido el mismo pacto federal de no subir la presión de la alícuota del IVA más allá del 18%, de mantenerla en el 18%, ese era un compromiso que había asumido en el pacto fiscal, la elevó al 21% con esos 3 puntos que fue la aplicación por primera vez después de la reforma constitucional de una asignación específica, que el doctor Casas decía que de acuerdo a cómo estaba redactado era lo más inespecífico que podía concebirse. Al año siguiente el 21% ya fue directamente coparticipable. El cálculo de la alícuota de sustitución también fue muy elevada. Por ausencia de datos estadísticos confiables, el último censo económico más reciente era del 85, el censo económico viene después, en 1995, una vez ya elaborado todo el estudio, y errores en su estimación, porque se tomaba la recaudación de ingresos brutos, pero sin considerar las exenciones a las que se habían obligado las provincias en el Pacto Fiscal 2. Y aquí quiero decir algo relacionado con los pactos. Los pactos tienen que ser cumplidos. Los pactos son para ser cumplidos. El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento tuvo el consenso generalizado. No se cumplió. No lo cumplió primero la Nación, no lo cumplieron después las provincias, porque, como dijo Luciano, muchas provincias hicieron lo que la provincia de Buenos Aires, volvieron hacia atrás las exenciones. Es decir, en mi opinión, perdón Luciano, pero es una flagrante violación al pacto, porque los pactos debemos reconocer que la única forma de vivir en un federalismo de concertación, de vos decime Lorena cuando llegue mi tiempo, vivir en un federalismo de concertación es cumplir con los pactos firmados, hay que cumplirlos. O se cumplen o se denuncian, pero no a mitad de camino. Es como los tratados internacionales. La nación está
ha firmado, celebrado y ratificado algún pacto internacional, ustedes no ven que o se cumple o se denuncia, sino directamente, si no están de acuerdo, se denuncia. Porque de todos estos temas, hay algo de lo que no se ha hablado y que me parece que es lo que también es la llave para defender la competitividad de la economía y la macroeconomía y la productividad, etc., que es la seguridad jurídica. ¿Dónde está el valor de seguridad jurídica? Si, si se dice que ingresos brutos va a tener, como en el consenso fiscal del 2017, esta declinación en las alícuotas, y que en sellos, al cabo de, no sé, no recuerdo bien, 4 o 5 años, iba a tener su mínima expresión, bueno, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué en el 19, yo sé que en el 18 hubo problemas financieros, pero bueno, no se denunció el pacto, no se denunció, lo que se hizo fue prorrogar el pacto. Dice, bueno, vamos a prorrogarlo y hubo sucesivas prórrogas hasta que llegamos al 2021. Por lo tanto, yo creo que, algo más que, sí creo que lo mejor es enemigo de lo bueno, decía Voltaire. Pasaron más de 30 años de la redacción del anteproyecto. Si no es posible sustituir el impuesto, habría que ennoblecerlo, como dijo un tributarista alemán hace muchísimos años. Hay que ennoblecer este impuesto. Convendría empezar a adoptar acciones para evitar los efectos distorsivos que tiene actualmente. Cumplir, por ejemplo, con lo comprometido en el Consenso Fiscal 2017 o las recomendaciones de la doctrina, como las propuestas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava, que también, si ustedes quieren, los pongo a disposición, que es moderar los efectos que ha tenido en ingresos brutos, no digo desde su creación, desde el 94 hasta ahora, otro, es otro, es otro texto, es otro impuesto. No tiene nada que ver por la aparición de estos mecanismos de retenciones y percepciones y de recaudación bancaria, con la que obviamente no estoy para nada de acuerdo, y que todo indica que van en la dirección de anticipar permanentemente el impuesto, antes de que se verifique o que esté cerca del hecho imponible. Es más, no tiene ninguna vinculación, está escindido totalmente estos regímenes, a veces del hecho imponible y del monto imponible. Y creo que, por lo menos, mientras encontramos la solución definitiva para sustituir, reemplazar, o vaya a saber qué podamos hacer con ingresos brutos, ir moderándolo, ir adecuándolo. Yo sé que están las arcas difíciles en las provincias y en la nación, pero creo que hay que dar seguridad jurídica. Eso es mi conclusión. Los pactos tienen que ser cumplidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bertea. Excelente. Bueno, damos comienzo entonces al espacio de preguntas y en particular para el licenciado Giordano, respecto de Superiva. ¿Cómo se configuraría o cómo se realizaría la fiscalización de los tributos o del tributo dentro de los distintos niveles? Y si tiene alguna estimación de la alícuota que se aplicaría y cómo se distribuiría entre los tres niveles de gobierno en los que se concentraría ingresos brutos, tasas municipales e IVA tradicional. Sí, empiezo por el final, digamos, pero hay una preocupación, ¿no?, sobre la alícuota, impacto sobre los precios, bueno, si sería soportable un IVA que
a primera vista se ve claro que debería ser mucho más alto que el actual, porque uno compara y ve la recaudación de ingreso bruto, lo que mostró Luciano, es una proporción muy alta de lo que hoy recauda el IVA. No, no está hecho, y bien como señalaba Oscar, es bien complejo el cálculo. Yo creo que a diferencia de los 90, hoy Arca tiene una información mucho más precisa y mejor. Es decir, yo creo que se podría hacer un cálculo preciso en la medida que se hubiera disponibilidad de esa información que hoy tiene Arca. Pero sí me gustaría aclarar en relación a este tema de, bueno, qué efectos no tendría sobre los precios o algo que es medio parecido, ¿no? Como preocupación, legítima preocupación, es qué efecto podría tener esto si la alícuota es tan alta sobre los incentivos, ¿no? A evadirlo. Si hoy ya hay una evasión alta del IVA, uno presupone que si el IVA aumenta la alícuota va a ser más alta. Y nuestra posición es que en realidad no tiene mucho asidero la preocupación en el sentido de que hoy en los precios, en los costos y en los incentivos de evasión, ingresos brutos, tanto ingresos brutos como tasa municipal, están adentro de ese costo. Es decir, el hecho que no lo veamos, e inclusive que no sepamos cuánto hay, porque voy y compro esta lapicera y en realidad ni siquiera el que la fabricó puede saber cuánto ingreso bruto hay ahí, porque todos los insumos, como que lo planteaba Luciano, ¿no? Todos los insumos que él compró probablemente tienen, y el que produjo ese insumo probablemente compró un insumo que también tiene ingreso bruto, con lo cual imposible saberlo, pero seguro que está, es decir, porque el impuesto es un impuesto trasladable y nadie se va a hacer cargo de asumir un impuesto que está diseñado, digamos, para el traslado. Por lo tanto, si va a ser alto, sí. Ahora, no debería tener un impacto relevante ni en los precios ni en el incentivo de evasión, porque es un impuesto que ya estamos pagando, está adentro, con la enorme diferencia, yo creo negativa diferencia, que es que no lo vemos, ni siquiera sabemos cuánto es, aun cuando quisiéramos ponerlo, estimarlo y ponerlo, no lo sabemos. Entonces, preocupación sí del cálculo, que yo creo que a diferencia de otras épocas, se puede hacer un cálculo preciso. Preocupación respecto a qué impacto podría tener esto sobre precios, sobre evasión y demás. Yo creo que no se justifica, y sí creo que es un enorme adelanto que se haga explícito. Es decir, si tenemos el IVA más grande del mundo como una preocupación que tiene Brasil, en una discusión que en Brasil se ha dado, en realidad yo creo que lejos de ser una preocupación, de ser algo positivo. Bueno, pues vamos a ser conscientes de la tremenda distorsión que tenemos en nuestro sistema tributario, donde recargamos exageradamente con impuestos a los consumos, y seguramente nos alertará sobre lo poco que pagamos, por ejemplo, sobre los ingresos o sobre el excesivo gasto público que nos obliga a tener esos grandes impuestos. Pero me parece una discusión mucho más transparente, tener claro el problema a lo que hay hoy, que no, para la mayoría de la gente ni siquiera, digamos, hay conciencia, e incluso para quienes nos dedicamos a esto, nos es imposible saber con precisión cuánto impuesto hay dentro de un producto. Ese me parece un punto relevante. El otro punto, respecto a la distribución, se pueden imaginar mil alternativas. Yo me inclino soy de la opinión de que debería ser un planteo bien disruptivo, que obviamente tiene que ir junto con un replanteo de la coparticipación. En rigor, soy más de la idea de una eliminación de la coparticipación tendiendo a una correspondencia fiscal, es decir, que el IVA que genere el valor agregado, el derivado del valor agregado de cada provincia, quede en cada provincia, y que con eso, en principio, la provincia se financie. Es decir, que la distribución sea simplemente que todo el impuesto generado, pagado por los habitantes de una provincia, quede en esa provincia. Eso, obviamente es fácil decirlo y es muy atractivo desde el punto de vista de decirlo, súper difícil llevarlo a la práctica, no desde el punto de vista operativo, porque sí se puede detectar, hoy Arca tiene la capacidad de detectar una venta cuando es de un contribuyente dentro de una misma provincia, por lo tanto ese IVA quedaría dentro de la provincia, y cuando es contribuyente entre distintas provincias, bueno, detectarlo y establecer algún criterio de distribución de
el IVA generado por esa transacción. Digo, es difícil porque, bueno, van a aparecer provincias ganadoras y perdedoras, algunas saludablemente ganadoras, como por ejemplo, bueno, lo que pasa con la provincia de Buenos Aires, que hoy con la discriminación que existe, obviamente que es una provincia inviable, desde el punto de vista por lo menos financiero, por la extracción que se le saca, y probablemente otras que pierdan y que necesiten algún tipo de nivelación. Un poco Oscar lo planteó ya en los 90, se planteaba imposible hacer una reforma de este tipo sin hacer algún esquema de transición y de nivelación o de compensación. En este caso sería para provincias donde el nivel de desarrollo bajo, bajo nivel de generación de valor agregado y por lo tanto baja recaudación, imposible financiar el sector público. Bueno, yo creo que se puede hacer, pero sería algo muchísimo mejor que la coparticipación actual, que hoy es una enorme concentración de recursos para luego distribuirlo. Bueno, esto sería mucho más pequeño, más chico, más focalizado, en este caso de provincias que por el menor nivel de desarrollo, con el valor agregado que generan, no generan los ingresos que necesitan. Pero digo, es, si se quiere, la posición extrema, la de distribuirlo en función del valor agregado de cada provincia. Se pueden imaginar infinidad de opciones intermedias, todas viables, pero todas complejas, pero creo que todas viables. Perfecto, licenciado. Había otra cuestión que estimo que será una cuestión más práctica, que es cómo se haría una fiscalización Ah, de este Mira, superiva. yo creo, como lo dije, para mí, habiendo estado a cargo de una administración tributaria provincial, soy particularmente escéptico de las capacidades para asumir grandes desafíos. Yo creo que hay que ser realistas en relación a las enormes debilidades que en general tenemos en la administración pública, particularmente en la administración tributaria. Por lo tanto, sería lo más pragmático posible, tratando de asignar las responsabilidades de una manera, diría, cuidadosa, en el sentido de no poner desafíos demasiado grandes dada esta debilidad. En ese sentido, creo que lo más práctico, lo dije en la exposición, es que el IVA sigue siendo administrado como hasta ahora por ARCA, por cuenta y orden de la Nación, y reconvertir el rol de las administraciones tributarias provinciales a un rol de complementación, apoyo o sobre todo apoyo a la fiscalización o una mejora en la atención de los contribuyentes, pero que sea complementario al rol central que tendría ARCA actuando por cuenta y orden de las provincias. Ese esquema, nuevamente salvando las distancias, insisto, por la diferencia de magnitudes de recursos involucrados, es un poco lo que se hizo con los monotributistas, en donde el esquema central lo mantuvo ARCA y se reconvirtió el rol de las administraciones tributarias provinciales de complementario, digamos, ARCA. Complementario en varios aspectos. Tal vez el más importante, bueno, en facilitar la atención a los contribuyentes. Bueno, por ahí la Administración Tributaria Provincial puede facilitar algunos trámites, digamos, de los contribuyentes, y un rol, obviamente, en temas de fiscalización, todo lo que sea factible hacerlo, pero serían particularmente realistas en relación a las debilidades que tienen las administraciones tributarias, heterogéneas debilidades, porque también sabemos, ¿no?, las enormes diferencias entre provincias, pero como principio general aceptar esa debilidad y por lo tanto tender a una especialización. Es decir, bueno, aprovechemos los pocos recursos que tenemos y que sabemos que son bastante débiles, tratar de darle una especialización. No que todos hagamos todo, como es hoy, digamos, donde municipio, provincia y nación tienen que hacer todo porque administran tres impuestos de manera independiente, a tratar de encontrar una manera en donde cada uno aporte lo mejor que tiene a los fines de administrar lo mejor posible este impuesto, tanto desde el punto de vista de la atención al ciudadano, es decir, complicándole lo menor posible
al ciudadano e incentivando el pago voluntario, y por otro lado, fortaleciendo la fiscalización. Lo que se vio, digamos, en los pequeños contribuyentes, como les dije, fue un gran alivio para los contribuyentes y un mayor nivel de cumplimiento, lo cual creo que daba indicios de que el esquema actual es mucho peor de lo que uno se imagina. Esto de que todos hagan de todo, en definitiva, lo pagamos en términos de no solo complicar la vida de los contribuyentes, sino complicar la vida del Estado, y los resultados los que tenemos, ¿no? Altísimos niveles de evasión y demora. Perfecto, muchas gracias, licenciado Giordano. Ahora para el doctor Di Grecia, se consultaba cuáles son los parámetros para definir qué se considera presión fiscal. Y otra consulta que creo que también el doctor Bertea nos va a poder iluminar un poco, que es respecto de las estadísticas de los saldos a favor acumulados a favor de los contribuyentes, si están neteados de la curva de financiamiento que expuso el doctor Di Grecia. Sí, no, presión impositiva está medido en términos de recaudación sobre el cociente con el PIB, ¿no? La forma usual en que los economistas la definimos. No hay otra magia ahí. Cuando uno lo mide en términos de provincia, lo que hace es el PBG, o sea, el Producto Interno Bruto de la provincia, que ahí la magia está en conseguir el dato, porque tenemos grandes debilidades en las estadísticas de nuestro país. Entonces tenemos que estar haciendo proxies del PBG y demás, tenemos series incompletas y demás. Del tema de los saldos a favor, no están neteados de las curvas que yo mostré de recaudación de ingreso bruto. Ahí está todo. O sea, si alguna provincia acumuló saldo a favor, quedaban registrados como recaudación, que es recaudación que aparece en las planillas de recaudación, ¿no? Y las estadísticas de saldos a favor es el secreto mejor guardado por las administraciones tributarias. Al menos yo, cuando me tocó administrarlas, no se lo daba a nadie, pero es muy difícil tener esa información. No sé si habrá algo en la comisión arbitral, pero tampoco creo que sea tan público, ¿no? Y dos comentarios, aprovecho, adicionales a Osvaldo. A ver, el tema del superiva, yo siempre me genera cierta duda con un concepto también muy usado en economía, que es la correspondencia fiscal. Tendríamos un colapso enorme en ese ratio, digamos, en el grado de autonomía fiscal de las provincias, si ingresos brutos metido dentro de un superiva quedaría como recaudado por Arca, digamos. Pero no, tampoco es que lo pongo ahí como un tema tan definitivo. Lo que sí pienso es que, en términos de un gobernador, de un ministro de Economía de una provincia, me da la sensación de que estaría dispuesto a avanzar en una cosa así, o sea, en perder el manejo del principal impuesto de la provincia, sobre todo en las provincias donde ese impuesto es importante, en las provincias grandes y demás, ni hablar en la ciudad autónoma, y pasárselo a que lo administre Arca, solo en el caso de que hubiera una efectiva federalización del organismo de Arca. Claro. ¿Se entiende? O sea, si a las provincias las dejás participar en las decisiones del organismo, porque pasaría a ser un organismo de administración tributaria de las provincias, eso sería otra cosa. Pero si no fuera así, lo veo muy difícil, pensando en las cabezas de los gobernadores que conozco y ministro de Economía, ¿no? Nada, eso como comentario. Y después otro comentario a Oscar. Yo estaba en la provincia cuando fue el Bueno. dietápico, porque yo entré en el año 93 como pasante de la carrera de Economía, y lo primero que hicieron fue darme para hacer todos los cálculos de simulación del dietápico. Estaba Jorge Gallero, si te acuerdas. Sí, gran amigo. Sí, sí. Así que sí, me acuerdo de eso. De hecho, recuerdo algunas cosas. Por ejemplo, el problema de la atomización que vos dijiste, Oscar, lo discutimos muchísimo, porque la provincia recaudaba el 70% de ingreso bruto en 60 empresas. Teníamos Claro. la lista, los Sí, domicilios, sí. sabía dónde vivían los dueños, todo. Sí, sí, sí. Y pasábamos a recaudar lo mismo, pero de 1,5 millones de contribuyentes, Sí, sí, en un impuesto a las ventas sí. minoristas, por lo Sí. cual nadie quería saber nada con ese esquema. Y me acuerdo que la alícuota sustitutiva, ingreso bruto promedio andaba en 2,5, algo así, pasaba a ser 14%. Sí, exacto, exacto.
todo el mundo se pegaba un susto bárbaro. Sí, sí, sí. Pero ya te digo, estaba incluido ahí la no exención. No, era el ingreso bruto del 93, te diría. Claro. Entonces, ¿y en qué más te digo? En algunos papers que nos llegaban, nos acercaban con la crítica, por supuesto, incluían la recaudación de sellos. O sea, que para reemplazar Darle ingreso recompensa. bruto y sellos. Sellos iba a ser reducido a la mínima expresión, como iba a quedar al final del pacto 2017, ¿viste? El cronograma iba a quedar así. Sí, Este, no querían perder nada de recaudación. Vos hablaste de que los pactos hay que cumplirlos. sí, Y sí, lógicamente es un punto clave. De hecho, en cualquier discusión de nuevo régimen fiscal federal, yo creo que habría que agregar el principio de lealtad federal, que viene de claro, Alemania, ¿no? Del régimen federal alemán. Pero el tema es que tiene que ser mutuo, seguro, porque todo. acordate que en esos años 92-93 te estaban transfiriendo los servicios educativos Sí, sin permiso, sí, sí, con lo sí. cual ahí había mucha desconfianza, ¿no? Como para cumplir el pacto del No, 94. y además reglamentar el tema de las asignaciones específicas, porque si no el gobierno nacional, vía asignación específica, te puede llegar a vaciar la masa con Como participantes, pasó, sí, digamos. como pasó. No, yo quería decir algo y se me fue. A mí el tema que me preocupa del superior de Osvaldo es cómo incluimos o cómo obligamos a los municipios. Ahí está el licenciado Giordano está levantando la mano. Sí, sí. Hacer- Bueno, Sí. la levanté por otro tema, no por eso. Ah, está bien. Bueno, Ah, pero ya que está. Eso lo dejamos para... No, Ivanka, yo creo que es súper complicado lo de los municipios, pero es súper grave. Yo no sí, termino por de supuesto. comprender el problemón Sí, y la velocidad con la cual se está agravando este problema. Es decir, sí. tal vez si el año que viene hacemos esta reunión ya vamos a estar hablando que el ingreso bruto no era tan malo, porque ahora tenemos uno peor, que son las tasas municipales. Es que las tasas pueden llegar en la alícuota a ser tanto como ingresos brutos. En absoluto. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio sobre el sistema financiero y sí, están ahí casi cercanas con todos los problemas que tiene. Por ejemplo, que dentro de todo ingresos brutos eh, tiene cierta homogeneidad o Sí, criterio homogéneo entre las provincias. Los municipios, cada uno tiene criterio distinto, con lo cual es una tortura para el contribuyente así es. y dejó de ser un tema menor. Ah, ah, En Córdoba, por ejemplo, la oficina de Mercado Libre se va a culpa de la tasa, es decir, ya hemos llegado a claro. una cosa de significación muy importante. Y por otro lado, respondiendo a tu pregunta, sí, debería tener un diseño que permita que cada provincia lo incorpore de distinta manera, porque bueno, vos lo sabrás mejor que yo, ¿no? De que los órdenes constitucionales de los municipios son distintos en cada provincia, con lo cual las problemáticas, tanto desde el punto de vista legal como operativo, porque no es lo mismo, no sé, Tierra del Fuego con 3 municipios que Córdoba con 400, es decir, hay que imaginarse algo lo suficientemente flexible como para que la provincia, una vez que arregle con la nación Sí, el tema de la unificación y ingreso bruto, después vaya y aborde este otro problemón, no menor, pero que es gravísimo, yo creo, desde el gravísimo. punto de vista de los efectos negativos que decíamos. Pero yo le quería agregar, reforzando lo de Luciano, que esta cuestión de que si está o no los saldos a favor metidos, estoy casi seguro que en tu dato, yo no lo había visto, pero está muy bueno, de Misiones. Ahí la razón por la cual Misiones tiene esa presión tributaria no es por una alícuota alta, probablemente, sino por la cantidad de saldos a favor que tiene la provincia. Estoy casi seguro que lo que más explica ese exponencial crecimiento es la manera más espuria, ¿no?, de aumentar un impuesto, que es con los saldos a favor y no haciéndolo explícito con la alícuota. Y en la cuestión esta de quién lo conoce, cuento una anécdota. Cuando estaba en el Ministerio de Finanzas, hicimos el intento de publicar tanto la alícuota efectiva, porque es súper difícil, en general hablamos de más o menos el 3%, pero cuánto realmente aplica la provincia
en promedio y en cada uno de los sectores, porque además las provincias tienen cientos de alícuotas Sí, distintas. sí, Entonces, sí. hicimos un esfuerzo con la información de la Comisión Arbitral, lo publicamos y también habíamos hecho un esfuerzo de medir los saldos a favor y bueno, nos llegó casi una amenaza de denuncia penal por parte de la Comisión Arbitral de por qué estábamos publicando esto. De manera que lo único que quedó se mete en la página del Ministerio de Economía de Córdoba es un cálculo hasta el 2023 de alícuota efectiva, que está bien ahí porque está para todos los Bien. sectores, pero abortó ahí y los saldos a favor quedamos con lo anecdótico. Pero, por ejemplo, Misiones, se sabe que es más de un año de la Unión Industrial suele hacer algunas estimaciones muy parciales, obviamente, para algunos de sus socios, y es contribuyentes que tienen más de un año, algunos varias décadas, ¿no?, de pago adelantado, culpa de este mecanismo. Con lo cual, insisto, no es solo malo, sino el problema que es opaco, con lo cual es más difícil, digamos, lidiar contra un fenómeno dañino cuando además es tan oscuro en todos sus aspectos. Sí, las cuentas públicas no publicadas. Exactamente. Sí, aparte a ver, incumple el principio de impuesto con ley, ¿no? Porque es un impuesto, digamos. Eso es Claro. importante. Y no, una cuestión que yo veía cuando trabajé con el tema de los saldos a favor es el daño enorme que generan en los ciclos económicos. Si uno viene en una economía creciendo, el saldo a favor que viene de atrás es más chico y si además hay inflación creciente, por ejemplo, no te hace tanto daño. Ahora, si la economía entra en una recesión, ahí tenés un enorme problema porque te Claro. cobraron todo el impuesto de productos que compraste y no estás Sí, vendiendo. sí, exactamente. Entonces, ahí las administraciones tributarias tienen que tener mucho reflejo para atenuar las alícuotas, excluirlo, devolverlo, demanda de repetición, que yo, bueno, pero son muy pocas los que lo hacen. Sí. Que era parte del compromiso de los pactos fiscales, los últimos consensos fiscales. Sí, pero esos pactos, Lorena, siempre tienen la cláusula de acuerdo, dice al final de todo de la cláusula, de acuerdo a las condiciones que establezca cada jurisdicción. Entonces después te ponen una fórmula que la conocen únicamente internamente en la administración tributaria, que no sabes cómo llegan, te dicen no al lugar. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, con esto damos por finalizado el espacio de preguntas e intercambio. Agradecemos mucho las consultas y los aportes que mejoraron incluso más todavía el debate que da para bastante rato, si se nota. Para finalizar, bueno, otra vez agradecer a los disertantes, el licenciado Giordano, el doctor Di Grecia y el doctor Bertea, y también a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta tarde ya noche. Les recordamos que este encuentro forma parte del ciclo de disertaciones sobre tributación local y los invitamos a acompañarnos en las próximas actividades del ciclo. Muchas gracias y saludos a todos y a todas. Gracias. Muchas Saludos. gracias. Osvaldo, chao, Luciano, Gusto. Patricio, Pablo, Lorena, todos. Creo que todos los Cristian aplausos Durrié. que están recibiendo ahí en pantalla se los han ganado, porque A fue Cristian realmente Durrié, mirá que deslumbrante. Verdadero lujo. Muchas gracias. gran amigo, Cristian.